Bueno, ahora voy a dialogar nada menos y nada más que con el padre Arturo Peraza, reconocido nacional e internacionalmente por su labor del sacerdocio jesuita, vicerrector de la Universidad Católica en Guayana, pero también con él converso mucho de política, porque es un tronco de analista objetivo y tiene su punto de vista que yo le reconozco, pues. Muchas gracias. Dígame Carlos. usted, recién llegado del exterior donde está usted, ¿qué encontró en este país? Mira, lo seguí muy de cerca. Efectivamente, estuve unos meses en Estados Unidos en plan de descanso y cambio de misión. Estaba como provincial, ahora voy a entrar como vicerrector en la Universidad Católica de Guayana. Y eso, pues, esa distancia te da la oportunidad de tratar de ver esta situación con cierta perspectiva. Y esa perspectiva, ¿qué me dice a mí? Me dice dos cosas. Primero, efectivamente estamos en una situación muy oscura. Probablemente yo creo que de la guerra federal acá no reconozco una situación tan violenta y tan difícil como la que estamos viviendo los venezolanos en este momento, tan oscura, de tanta incertidumbre y tan dolorosa, con tanta miseria además sumada en esta historia, ¿no? Pero esto no es el resultado de la nada. Y no es el resultado simplemente de atribuirle la culpa o al gobierno o a la oposición. Yo creo que la sociedad venezolana tiene que empezar a tratar de entender en qué sentido ella es responsable en su propia estructura de lo que está ocurriendo, sin quitar, por favor, responsabilidad inmediata y directa al gobierno en lo que está ocurriendo, especialmente al gobierno, porque es quien gestiona los recursos del Estado, y eso significa, entre otras cosas, los recursos del petróleo. Y yo no quisiera exculpar de ninguna manera, ni que eso suene a exculpación, de las responsabilidades inmediatas que tiene el gobierno nacional sobre lo que nos está ocurriendo. Tiene una gravísima responsabilidad, pero quiero ir calar más hondo. Ese gobierno no está allí de la nada, eso no salió del vacío. Eso ha salido de una sociedad que todavía no ha superado esta dinámica de rentismo por el cual estoy esperando que me den, y si me dan yo estoy contento y si no protesto. Y no estamos en una sociedad que tendría que buscar cómo ser productora y cómo producirse a sí misma desde la libertad. Eso hubiera evitado caer en lógicas como las que cae el actual gobierno, con tarjeticas que prometen cosas con las cuales compran favores del pueblo o intentan comprar favores, que no está haciendo nada fácil porque no tienen con qué comprar y la gente no les está comprando hoy en día nada. O muy poca gente le está comprando algo. Pero lamentablemente hemos llegado aquí producto de un proceso. Y creo que también los venezolanos necesitamos aprender la lección. Es necesario que la sociedad venezolana entienda que esto no es gratis, que haber llegado a este grado de miseria en un país petrolero, qué difícil era explicar allá afuera eso. Decirle a la gente, sí, Venezuela es un país petrolero y está pidiendo, necesitamos ayuda humanitaria. Y además uno tiene las pruebas consistentes de desnutrición de niños en situaciones de escuela, el informe de Cáritas último, en donde estamos hablando del 11% de desnutrición. Eso ya es una situación de emergencia, como ha señalado Cáritas más de una vez. Estamos hablando de situaciones que ya conocemos de ausencia de medicinas, dificultades para el acceso a alimentación, y la Iglesia ha señalado una y otra vez que el problema humanitario es el problema central que nos preocupa y nos ocupa como Iglesia, dentro del marco de la necesaria libertad. Pero, insisto, la sociedad venezolana tiene que aprender una lección de esto. Si no sacamos lecciones, no vamos a avanzar. El camino, por un lado, de las tarjetas resuelve un problema. No, en absoluto, lo agrava. ¿Ah? Lo agrava. ¿Por qué? Porque seguimos en la misma lógica de dependencia del Estado. Seguimos en la misma lógica en donde no logramos ser una sociedad productora que sale adelante desde el trabajo. Incluso uno ve la invitación última que hicieron de trabajo juvenil. Lo único que no hay allí es trabajo productivo. Crearon una cantidad de oficios que no son productivos, que viven de la renta del petróleo como modelo y de la producción de maquinita de billetes, que lo único que va a hacer es seguir generando la inflación que hoy tenemos. Ahora, eso lo sabe la gente que citamos en este momento, que vive en la miseria y que se conforma con cualquier cosa. No genera un agradecimiento a quien le otorga esas tarjetas o a quien le da esa chamba. Mire, yo siento que la población venezolana en eso creo que le ha tocado aprender y ha ido aprendiendo. Yo no siento en nuestras comunidades populares, y lo he conversado con varios compañeros y yo mismo he vuelto a tocar pues mis círculos más cercanos en zonas populares, y lo que uno consigue es generalmente un cambio de perspectiva.
Por poner un dato o un detalle, esta última semana hubo una protesta en el barrio San Blas, que como tú sabes ha sido la comunidad que yo he atendido más cercanamente, me comuniqué con varios y claro que es una sorpresa, en San Blas eso no ocurría, en San Blas no había protestas contra el gobierno, eso no se daba, en este momento se da y se ha dado en otras ciudades, las protestas que se dieron en La Guaira. Esto lo único que está indicando es que hay gente muy molesta en los sectores populares y que no le están comprando el argumento al gobierno en este momento. El gobierno no tiene pueblo. Ni con los CLAP. Ni con los CLAP, y porque el pueblo entiende que el CLAP no es solución. Es un pañito caliente que en el fondo no resuelve nada. ¿Hacia dónde se va el pueblo? ¿Hacia el otro sector que está en la protesta? Mira, yo no creo que claramente va al otro sector, aunque eventualmente en un momento en que tú lo pongas a elegir tratará de buscar una alternativa cualquiera que esta aparezca. Ajá. Pero yo siento que allí hace falta un esfuerzo más, y creo que la Mesa de la Unidad a veces señala la conciencia de esta necesidad, ¿no? De tener que abrir perspectivas. Aquí es en donde yo veo que también el chavismo tiene una importante oportunidad. ¿Por qué? Porque el chavismo no necesariamente se identifica con el madurismo. Claro. Y hay un sector de grupos que fueron, digamos, cercanos al presidente Chávez, que en este momento yo siento que están tratando de abrir una alternativa dentro del marco del chavismo, con portaaviones propios que pueden tratar de establecer una alternativa también dentro del país, en el mundo político, y sería muy interesante que esa alternativa exista y que al mismo tiempo sea capaz de entenderse en lo fundamental con el sector de la oposición. Y si tú me preguntas qué es lo fundamental, es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No su violación como en la que está incurriendo el gobierno nacional de múltiples formas desde hace tiempo, y esta última convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente es un paso más dentro de ese proceso de violación de la Constitución. Primero tenemos que recordar la famosa sentencia 155-156 del Tribunal Supremo de Justicia, que no aparecen de la nada. Desde el año 2016 estamos asistiendo a una constante violación al no acatar la decisión de la población en la elección del Parlamento y haber dejado inhabilitado al Parlamento Nacional. Eso llegó al culmen de aquella decisión del Tribunal Supremo de Justicia, incluso el abuso de entonces yo tomé una decisión definitiva, pero igualito la cambio. Eso en derecho no era posible, pero igual lo hicieron. O sea, les importa muy poco el Estado de Derecho, ni su valor, ni la seguridad jurídica, y eso tiene incidencia al final del día. Pero siguieron con la sentencia 378, en donde legitimaron una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que es excluyente. ¿Y por qué es excluyente? Ajá. Porque si tú lanzas una elección en donde no existe proporcionalidad entre los ciudadanos y sus representantes, pongamos un caso, 7.000 electores en el estado Amazonas eligen 3 diputados porque son 3 municipios distintos, cada uno elige un diputado. Hay municipios que tienen 2.000, 3.000 habitantes o 3.000 electores y esos eligen un diputado. Señor, la ciudad de Maracaibo, si no me equivoco, elige 2 diputados con 900.000 votos. Explíqueme usted cuál es la proporcionalidad entre 900.000 ciudadanos eligiendo un diputado a la Asamblea o 2 diputados a la Asamblea Nacional y 7.000 electores eligiendo 3 diputados a la Asamblea Nacional. Eso es desproporción. Y después cuando tú sectorizas y creas unos sectores que tú controlas en definitiva para que conformen el 20 o algo más % de la Asamblea, tú lo que te estás garantizando es una mayoría sobre la base de una minoría poblacional, porque esos sectores no representan a la mayoría de la población, y eso rompe el principio de universalidad del voto, que es un ciudadano, un voto que vale lo mismo. Y el hecho de que la oposición haya dicho que no va a concurrir a esa asamblea no favorece la opción contraria y termina aprobando la Constitución como sea. Vamos a un receso, te hago la pregunta. Bueno, le pregunto sobre la abstención y luego usted me acotaba que el 76 y 85% no creen en la constituyente. ¿Y por qué siguen insistiendo? Claro, como estábamos hablando en el negro, hay una mayoría poblacional que ya ha sido encuestada, que está señalando que no cree, y siempre te dirán, bueno, esas encuestas son trucadas. Pero señor, si lo primero que había que hacer era preguntar en un referéndum al pueblo si usted quiere o no quiere que haya una constituyente, porque el presidente no tiene competencias para convocar constituyente, tiene competencias para convocar un referéndum.
a la población para que la población convoque a un poder constituyente. Solo el pueblo, a través de los poderes referendarios, quien podía convocar una constituyente. Y eso había quedado muy claro desde el ejercicio del mismo presidente Hugo Chávez. Y por eso es que hay un grupo de chavistas que se consideran leales a la tradición del presidente Hugo Chávez y que consideran que esto es claramente violatorio, y es claramente violatorio. ¿Y qué fuerza de opinión tiene el chavismo ahorita en el proceso? Ese grupo disidente probablemente no tiene no sé qué tanta fuerza tiene, es una muy buena pregunta, pero yo creo que ellos tienen una oportunidad de poder validar un discurso, y yo creo que es un ejercicio en el que ellos tienen que entrar y que es importante en la política, porque supone el principio de diálogo y acuerdo dentro del país. No va a haber salida en el país que no signifique un diálogo con el chavismo, incluso con el madurismo, diría yo también. Es absolutamente necesario el diálogo y el encuentro y la negociación, pero esta negociación requiere, como ha dicho el Vaticano más de una vez, condiciones serias para que ella se dé. En el caso del chavismo disidente, uno siente que hay un punto común, insisto, de acuerdo, que es la defensa de la Constitución, y sobre esa base creo que es posible los elementos de diálogo para poder establecer un nuevo modelo de proyecto de país en donde efectivamente podamos aceptar que somos distintos y que pueden haber políticas distintas dentro del marco del respeto a la pluralidad. Me decía que si la abstención no le da campo abierto a que nos digan, nos fueron a votar, se aprobó la constituyente con lo que fueron. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Esa es una constituyente impuesta sobre las bayonetas. Y bueno, lo que está impuesto sobre las bayonetas tiene una duración de corta vida. Yo no sé, yo no te puedo decir qué es corta vida. La Unión Soviética fueron 70 años, y así en Chile de Pinochet pues fueron 20 años de algo. Al señor Franco le duró la vida entera ese proceso, y cuando se murió se acabó el proceso del franquismo. Es decir, las cosas tienen un tiempo de duración que uno no puede definir, puede ser más corto, puede ser más largo, pero está impuesto sobre la violencia, no sobre el acuerdo social. Y eso tiene patas cortas y una historia que después hay que zanjar con mucho dolor. Uno vuelve a los países que han tenido este tipo de experiencias y lo que hay que zanjar es un gigantesco dolor. Y a mí me angustia que en Venezuela incluso ni siquiera esa historia sea por imposición, sino por un estado de violencia generalizado con un estado de anarquía, que es lo que tenemos impuesto en este momento. Ahorita no tenemos estado. La frase de la ciudadana fiscal es muy seria. Eso de que se ha disuelto el Estado, y yo coincido con el análisis de la ciudadana fiscal general de la República. Hay una disolución del Estado, no hay presencia del Estado. Llamar al 350 como ha hecho la oposición me parece muy bien, en el sentido de que el problema es que no existe Estado para la realidad de la gente concreta y pequeña que tiene que enfrentar la delincuencia, que tiene que enfrentar la falta de servicios por todos lados. Y esa disolución del Estado de Derecho en estas últimas decisiones que está tomando el Tribunal Supremo de Justicia, lo que está implicando en definitiva es anarquía, y de la anarquía nada bueno sale más que violencia. Usted hablaba de que no habrá paz si no convergen oposición, chavismo o madurismo, las partes del conflicto. Sí. ¿Qué lejos, qué cerca de eso? Lo primero es, como pasa con todo este tipo de situaciones, mientras alguno de los grupos siga percibiendo que solo con sus fuerzas puede ganar esta batalla, va a ser muy difícil que ellos se puedan sentar. En el momento en que perciban, que es la realidad, que no van a obtener ninguna victoria posible, pongamos lo que está pasando en Siria, es un buen análogo. En Siria usted tiene enfrentamientos de grupos, que al principio fue civil, por cierto, al principio fue meramente civil. Después aparecieron grupos armados y después apareció el grupo extremista. Sí, problema religioso también. También lo es, también, pero que no exista no indica que no tengamos que enfrentar problemas similares. Las armas aparecen cuando la voluntad de violencia existe, y esa es para mí la gran angustia, porque la Iglesia no quiere que a eso se llegue, porque sabe el horror que eso significa. Entonces necesitamos poder descubrir que ninguno de los factores solo va a lograr ninguna victoria, y no es por sometimiento ni sentarse a un diálogo de vencedor, sino a un diálogo en donde es posible negociar sabiendo que tenemos que tener un punto de acuerdo, y ese punto de acuerdo tiene que ser la Constitución del 99. Esa Constitución es la base y hay que respetarla y ejecutarla. Y entre otras cosas, por eso la Iglesia, en la carta del señor Cardenal Parolin, insiste en las elecciones dentro del marco de la Constitución, y también el respeto de las instituciones, especialmente de la Asamblea Nacional.
O sea, la iglesia ya no es mediadora. Mira, la iglesia es mediadora en la medida en que quiera ser llamada para eso. La iglesia lo que no puede ser es una persona que no tiene posición en el conflicto. E incluso en esta última reunión de la OEA, el señor Nuncio, representante del Vaticano ante la OEA, la fijó nuevamente insistiendo en los elementos de la carta y además volvió a señalar que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente lo único que hacía era agravar el problema que estamos enfrentando. O sea, la constituyente no solo no es una solución, sino un agravamiento del problema en el fondo, porque está negando el diálogo por lo que acabamos de hablar, la exclusión. Y no es por exclusión que vamos a resolver el problema. Y eso tiene consecuencias en el empobrecimiento de la gente, en que no habrá pan, en que no habrá comida, en que ahorita tenemos problemas con el gas y se están agravando, y eso en las comunidades populares es muy grave, es muy grave. Hay mucha gente que tendrá su cocina eléctrica, pero mucha gente vive de la cocina de gas. Y no está llegando el gas a nuestras comunidades populares y cada vez está empeorando. Y no están seguros de la electricidad tampoco, porque hay apagones que cada momento, ¿no? Y entonces usted tiene un grave problema. Esto es la disolución del Estado, ¿ves? Todas estas experiencias significan la disolución del Estado, la anarquización de la sociedad, la ruptura de las relaciones básicas, que en definitiva terminan en la violencia. Es muy lamentable haber visto situaciones como lo que pasó en los edificios de Los Verdes. ¿Cómo es posible que el Ejército y la Guardia Nacional se haya comportado como un ejército de ocupación? Y un ejército de ocupación que lo que hace es violentar la vida de los ciudadanos en sus propias habitaciones, rompiendo carros, destruyendo ascensores, disparando a los edificios. Volvimos a ver los edificios como una coladera, igual que en el año 89, sí, con el Caracazo. En aquel momento fueron los edificios de Katia, se volvieron unas coladeras porque el ejército decidió disparar contra los edificios y contra la gente. Eso mismo estamos viendo nuevamente. Y el ejército se ha volteado de nuevo para constituirse en un ejército de ocupación contra la población. ¿Y eso es necesario superar esta estructura. ¿Tiene apoyo en las Fuerzas Armadas, a su juicio? Yo espero que no. Yo espero que las Fuerzas Armadas entiendan que este no es su papel, que su papel es la defensa de la sociedad y de la nación como un todo y no de un sector o de una facción de ella. Aquí veo en el Nacional, la MUR refuerza presión de calle y nombrará nuevos TCJ y CNE. Salario mínimo apenas alcanza para cubrir el 6%. Veo el Universal, Asamblea de la Vega culmina sin resolución. Y el tipo de cambio DICOM, últimas noticias, dice resteado 57 países con Venezuela, nombrado canciller, DICOM ha entregado una boloña de dólares, dice, vea, ¿y usted qué dice? Yo lo que digo es que nuestra gente está sufriendo, Carlos. No lo resuelve el DICOM. Claro que con el DICOM la gente no cambiará dólares, pero al final del día, cuando tú tienes que ir a comprar la caraota, la harina pan y el azúcar, ahí es en donde sientes el DICOM y más que el DICOM. Más que el DICOM, porque se los están vendiendo a precio de mercado negro. ¿Cómo es posible que el CLAP tú lo compres al valor de 10 bolívares el dólar, supuestamente porque es el dólar oficial, y lo ha dicho el gobierno hasta el cansancio, que mantiene el dólar a 10 bolívares porque está comprando alimentos, y tú estás vendiendo eso a un valor de 17,000 bolívares? Fue lo último que me dijo alguien en el barrio que estaba. Eso significa... Eso está significando que usted está vendiendo a $170 una bolsa de comida. Mira, yo ni en el precio más caro en Estados Unidos yo me puedo imaginar esa escena, pero ni en el automercado de Beverly Hills en Los Ángeles, para los ricos, me puedo imaginar yo esa escena. ¿Cómo es posible que este tipo de cosas esté ocurriendo, Carlos? Y eso hace sufrir a la gente. Si usted está comprando a ese valor, usted debería venderle, especialmente a las comunidades populares, mucho más barato, en mayor cantidad, acceso a alimentos y acceso a medicina, y no está ocurriendo. Y eso está sufrir. Es a la gente de nuestros barrios, a nuestras gentes de comunidades. Esos son los que están en realidad sufriendo más, y es lo que a nuestra iglesia más le duele. Ahora, pero cuando usted oye, por ejemplo, el presidente de la República hablaba antes de este programa de nuevos planes, la chamba juvenil, de nuevas misiones. Yo no sé cuántas veces le he escuchado al presidente decir que tiene un nuevo plan para una nueva misión, que esta vez sí se va a resolver y que dentro de 2 meses todo se va a normalizar. Yo la verdad es que creo que he perdido la cuenta de las veces que le he escuchado al presidente, y le volveremos a escuchar que ahorita sí atacará el dólar y el dólar va a bajar. Yo no sé cuántas veces le hemos escuchado este cuento, y lamentablemente él mismo se ha
se ha convertido en una persona no creíble. Porque si yo prometo una cosa una y otra vez vuelvo a demostrar que no llego y otra vez tengo que volver a prometer lo mismo para otra vez no llegar, estoy perdiendo credibilidad y ese es el único capital de un político. Un grupo económico asesor que le está diciendo, que le está dando esos datos, ¿no? ¿Perdón? Él debe tener un grupo asesor que le está dando esa información. No sé, vaya uno a saber quién le da los datos, pero lo único que demuestra con todas esas medidas es que sabe que tiene una crisis entre manos y que no la ha sabido manejar. Bueno, ¿cómo está la iglesia? Dentro de la crisis, ¿cómo anda? ¿Cómo sobreviven los jesuitas? ¿Pasan hambre también? También, sí. También la pasamos tan negro como la está pasando la gente en muchos momentos, pero creo que nuestro papel es estar con la gente. Creo que nuestro papel es estar en medio de nuestras comunidades. También estamos acompañando a nuestros jóvenes universitarios. Me duele mucho como nuevo vicerrector de la universidad lo que ha pasado con los estudiantes de Ciudad Guayana y las medidas que han tomado que creo que son injustas, indebidas y falta de proporción. Un minuto para un mensaje a la gente que lo oye y lo sigue con respeto. Mire, sí, yo siento que estamos hablando cosas muy duras y muy difíciles, que parecería que la esperanza es lo que hemos perdido y yo le tendría que insistir a la población venezolana. ¿Cómo la vamos a perder? La esperanza no se pierde. Por eso, ese es el problema. Justamente allí quiero llegar, que no tenemos razones para perder la esperanza, al contrario, siento que estos son los dolores de parto de un país que te estamos construyendo, que está siendo difícil, que está costando mucho, pero yo siento que en Venezuela hemos tenido que aprender una dura lección que nos puede abrir las puertas del futuro. Gracias, padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.